Bueno, chicos, seguimos con la segunda parte. Espero que hayan descansado. Yo la verdad que me cansé con la primera mitad de explicarlo, me imagino ustedes. Espero que no está siendo demasiado denso con el tema. Sé que ustedes no lo manejan a la parte molecular, pero bueno, la idea del curso es un poco que vean a qué apunta la terapia. Digamos, las terapias no son generales, sino que son molécula, mutación dirigida, ¿no? Entonces, mi idea por lo menos era que a ustedes les quedara bien claro eso, digamos, que la terapia nueva sí que está basada en terapias moleculares. Bien. Bueno, ahora sí pasamos a la segunda parte, que me pareció importante que conocieran las terapias principales en los principales, digamos, en los cánceres de mayor incidencia en el mundo y en Argentina, que son el cáncer de mama, colon y pulmón. El de mama me explayaré un poquito más, porque, bueno, principalmente porque es el tema que trabajamos en el laboratorio, tanto Emanuel, Sofía y yo trabajamos en cáncer de mama, así que, bueno, lo explicaré un poquito más detalle. Después cáncer de colon va a ser breve, no mucho, y cáncer de pulmón mencionaré las principales terapias que hay también. Es el más beneficiado en terapias target, así que hablaré un poco también de eso. Bueno, empecemos, cáncer de mama. Eh, bueno, el cáncer de mama se puede subclasificar, digamos, en cuatro ramas, dependiendo, digamos, la expresión de sus marcadores típicos, marcadores por inmunohistoquímica, que son la expresión del receptor estrógeno eh, eh, y la expresión del receptor HER2 positivo, ¿sí? Son los dos marcadores principales, ¿sí? Se clasifican luminal A, luminal B, triple negativo, si no expresan ninguno de los marcadores, o HER2 positivo si solo expresan el marcador de HER2. Los luminales A y B son los dos receptores estrógenos positivos. Después veremos un poco la diferencia, solo que es importante que el luminal B es más agresivo y es un poco menos sensible a la hormonoterapia, ¿sí? Pero en sí luminal se pueden clasificar como luminales los dos. Y esto se hace normalmente por inmunohistoquímica. Se hace una biopsia de la paciente, se hace los tres marcadores, bueno, con Ki67, que es un marcador de proliferación, que no es importante en este momento, pero se hacen si es HER2 positivo, si es el receptor estrógeno positivo, o si no expresa ninguno de los tres, es triple negativo, ¿sí? Que es el de peor pronóstico. Aparte de estos tres marcadores generales, hay marcadores moleculares, digamos, que pueden aparecer, son raros, ¿sí? Acá está el porcentaje en cada uno, pero bueno, como vimos anteriormente, el receptor de EGF receptor es un 4%, puede llegar a aparecer. Bueno, molécula KIT, MET y BRAF también en menor incidencia. Esto puede llegar a ser importante sobre todo en los tumores triple negativos, ya que no tienen otra terapia target importante, digamos, como son HER2, el propio receptor, o el hormonoterapia para el receptor estrógeno, ¿sí? Por eso, eh, si bien no son muy importantes los biomarcadores moleculares, no es muy abundante comparado a los otros tumores, sí que los existen. Bueno, empecemos con el subtipo HER2. Estos tumores sobreexpresan el receptor de HER2, o sea, RBB2, que es el gen. Este receptor HER2 forma parte de una familia de cuatro receptores. HER1, que es el EGFR, el EGF receptor, HER2, HER3 y HER4, actúa como un dímero, normalmente, que puede ser homodímero o heterodímero, o sea, con alguno de los otros compañeros de la familia. Y en el 98% de los casos ocurre a través de una amplificación génica. No es mutación del receptor, sino que se amplifica. ¿Sí? Una amplificación del gen que produce un gran número de copias en la membrana de la célula. Como vimos anteriormente, las vías principales por debajo del receptor que se hiperactivan con este tumor son las vías de PTS esquinasa KT y la de RAS-RAF, las dos vías de supervivencia por excelencia, ¿no? Son los que llevan, digamos, a la producción tumoral. ¿Cuáles son las terapias para este tipo? Bueno, como bien dijimos anteriormente, hay de los dos tipos, anticuerpos monoclonales, que son trastuzumab, que es contra específicamente el receptor HER2, o pertuzumab, que es contra el dímero HER2-HER3, que es el dímero de preferencia, digamos, el que tiene mayor actividad tumorigénica. Y también tenemos dos inhibidores químicos del receptor por debajo de la membrana, la lapatinib, que es un inhibidor HER1-HER2, o neratinib, que es un pan-HER inhibitor, digamos, inhibe los cuatro HERs de manera irreversible también.
los anticuerpos monoclonales, digamos el trastuzumab, que apareció realmente en 2005-2006, no es tan nuevo, pero tuvo un cambio en la perspectiva de vida, digamos, de estas pacientes tremendo. Antes era muy agresivo, era el peor de todos, digamos, y HER2 positivo. Después de la llegada de este tratamiento HER2, la verdad que cambió significativamente y ahora tienen bastante buena respuesta. Si bien suelen tener recidiva, tienen muy buena respuesta. Como vimos anteriormente, el anticuerpo trastuzumab, en este caso se llama, contra HER2, inhibe la actividad del receptor y por otro lado tiene un efecto inmune, reclutando, digamos, al sistema inmune para destrozar la célula. Quería mencionar nomás que hay dos nuevos tratamientos relacionados con trastuzumab que están teniendo mucha mejor eficacia, que son el TDM1, el cual tiene acoplado el anticuerpo a través de un linker, un agente citotóxico, que lo que hace es, al ser fagocitado por la célula, este citotóxico mata a la célula. Y en este caso, similarmente, tiene un linker en el cual se le tiene unido un inhibidor de la topoisomerasa 1. En este caso se llama trastuzumab deruxtecan, digamos. También es el último que ha salido y parece que tiene muy buena respuesta. Solamente para mencionarles cómo es el tratamiento básico. Inicialmente es trastuzumab pertuzumab, se trabaja con los dos anticuerpos juntos, o sea, targetando solo HER2 y HER2-HER3, tanto en neoadjuvancia, que se usa cuando el tumor tiene mayor de 2 centímetros o tiene ganglios positivos, o en adjuvancia primaria, digamos, de primera línea. En el caso de que de que el tumor sea, aparte de HER2, receptor estrógenos positivos, se ha visto que tiene peor pronóstico, peor respuesta a trastuzumab, por lo cual se utiliza el inhibidor neratinib junto con trastuzumab. Bien. En el caso de fallar la primera línea, se suele pasar a una segunda línea, que es TDM1, el que acabo de mostrarles, el cual tiene una mayor respuesta. Y si ya esta segunda línea no funciona, se pasa a la subsecuente terapia, que es ya para cánceres avanzados, y ahí sí ya entramos en un limbo muy novedoso, que estamos lejos de actuarlo en el país, de poder usarlo en el país, pero bueno, trastuzumab deruxtecan, que es el segundo anticuerpo que les mostré recién, tucatinib, un inhibidor nuevo, con una actividad muy, muy alta, o unas combinaciones ya más diferentes, ¿sí? Pero este es el progreso contra los tumores HER2. Con el subtipo de estrógenos positivos, los luminales, lo que les mencioné recién, el luminar B tiene un poco menor de expresión de los receptores y por ende peor respuesta, y tiene una mayor agresividad biológica, por lo cual siempre es peor un luminal B que un luminal A. Estas son las co-mutaciones que pueden llegar a tener, pero el tratamiento idóneo siempre es la inmunoterapia. Son ER positivos, se les da inmunoterapia y suelen responder bastante bien, aunque sea inicialmente bastante bien. Son las tres tipos de terapias que les mencioné en la primera parte, digamos, inhibidores de aromatasa, fulvestrant, inhibidor represor, digamos, del receptor estrógeno, y el competidor tamoxifeno, ¿no? En el caso de la resistencia, que sí que es importante, hay tres mecanismos fundamentales. Primero es la mutación del receptor estrógeno. No, perdón, primero es la pérdida del receptor estrógeno, o sea que pasan a ser triple negativo, por lo cual es un peor pronóstico. El triple negativo no tiene un tratamiento dirigido. Mutaciones en el receptor estrógeno, número 2, que esto, por suerte, como les mencioné anteriormente, mantienen aún sensibilidad a fulvestrant, ya que fulvestrant no solo targetea la actividad del receptor, sino la expresión del receptor, así que al reducirlo también mantiene sensibilidad parcial. Y posteriormente suelen tener alteraciones del ciclo celular, ya que el receptor estrógeno suele actuar a través del ciclo celular de activación de la CDK6/4 ciclina D1, por lo cual modificaciones en este ciclo pueden generar resistencia, o activaciones de vías paralelas. Ahora hablaremos un poquito más sobre el tema. ¿Cómo es la estrategia de tratamiento para los ER? La terapia hormonal de agente único ya no es tan común, y la combinación de dos tipos de inhibidores hormonales tampoco ha funcionado muy bien. Así que la terapia más usada en las últimas guías es terapia hormonal con alguno de los tres, más algún agente blanco específico, ¿sí? Que acá se suelen utilizar o inhibidores de la vía de la PI3 ya sea de mTOR o PI3 en sí, everolimus es el más utilizado, ahora hablaré un poquito de ello, o inhibidores del ciclo celular como CDK4 o CDK6.
hablaré un poquito sobre estos dos porque me parece importante que lo vean. ¿Por qué la vía de peptida quinasa? Porque se ha visto que mTOR, la quinasa, que es una quinasa por debajo de AKT, puede fosforilar el receptor estrógeno y hacer que se active independientemente de la presencia del estradiol, digamos, del estrógeno. Entonces, obviamente es un muy mal pronóstico, digamos, que ocurra esto. Por eso, estas vías peptida quinasa mTOR suelen encontrar superactivadas en tumores resistentes, y por eso es lo que se da en paralelo a la inhibición del receptor estrógeno, inhibidores de esta vía. Y se ha visto, esto es en un estudio del año creo 2018, Bolero 2, en el cual se daba everolimus, inhibidor de mTOR, conjunto con la monoterapia, la línea amarilla, y vieron cómo mejora significativamente la progresión libre, la sobrevida libre de progresión. O sea que es muy, muy beneficioso darle la terapia doble. En el caso de los inhibidores de CDK4, CDK6, bueno, como les mencioné recién, el receptor estrógeno, la activación oncogénica por la vía de los estrógenos conlleva activación del ciclo celular, o es principalmente a través de la activación del ciclo celular, por lo que la inhibición de CDK4, CDK6 es el target idóneo, ¿no? para este tipo de tumores, que es lo que se usa. Hay de varios tipos, ¿no? Ribociclib, adenosiclib, palbociclib, pero lo que uno busca es inhibir en paralelo el ciclo celular al inductor inicial, que es el receptor estrógeno. Acá también se ha visto una muy buena respuesta, digamos, a la terapia doble, inhibidores del ciclo celular, CDK4, CDK6, con hormonoterapia. Esto tiene ciertos inconvenientes también, que no existen biomarcadores predictivos de respuesta para el uso de inhibidores del ciclo celular. Sí los hay para el uso de everolimus, digamos, de inhibidores de mTOR, porque se puede buscar mutaciones en mTOR y peptida quinasa. En este caso no hay un indicador de respuesta a ello. Y segundo caso, que puede haber resistencia, digamos, a estos inhibidores de CDK4, CDK6 por mutaciones en la proteína de retinoblastoma, un poquito por arriba, digamos, es la que libera al factor E2F1, E2F2 o E2F3, digamos, que son los inductores del ciclo celular. ¿Sí? Bueno, pasamos, yendo muy rápido me parece, pasamos al otro tipo de tumor de mama, el triple negativo, que es el de peor respuesta, el más agresivo, digamos, tiene mucha recurrencia y metástasis, una progresión muy rápida, ¿no? Estos son, como dije, los 3 receptores negativos, ERPR negativos, por eso se llaman triple negativos. Y si bien tienen, este es como suelen responder normalmente a la terapia triple, digamos, de anticiclinas, alquilácteros y taxanes, suelen tener una buena respuesta, pero un relapso dentro de los 18 meses, y en las terapias de segunda o tercera línea también una sobrevida libre de progresión cortita de 5 o 6 meses, 2 meses, y después de la tercera línea solo de un mes, digamos. Son tumores de verdad bastante agresivos. Y solamente se los trata con quimioterapia. Lo último, digamos, en tipo negativo, lo que se está haciendo es una nueva clasificación de estos tipos negativos según la expresión génica, se dice la transcriptómica. No se confundan con el panel de mutaciones. En este caso lo que uno busca es los genes que están expresándose, analizar qué genes expresa el tumor. ¿Sí? Analizando estos genes, estos paneles de genes, se pueden clasificar en 5 tipos diferentes. Los tipos basales, 1 y 2, que tienen daño en el sistema de reparación al DNA, que tienen una terapia, que ahora hablaré de ello. Los inmunomoduladores, que tienen también mucha infiltración inmune y responden muy bien a los inmunoterapias. Los luminales AR, o sea, que sobreexpresan el receptor de andrógeno, por lo cual son buenas terapias son las antiandrógenos, de manera similar a los antiestrógenos, que también son un número relativamente pequeño, pero responden bien a esta terapia. Y los mesenquimales y mesenquimales-like, o sea, como mesenquimales, que estos son los de peor pronóstico, no tienen ningún tipo de terapia aparte de la quimioterapia y responden mal a él. Hablaré un poquito de estos dos, del basales y inmunomoduladores. Bueno, la inmunoterapia, como en casi todos los tumores, está teniendo muy buena respuesta, sobre todo en los que tienen biomarcadores.
Y los tumores tipo negativos son los que mayor biomarcadores de inmunoterapia tienen. Acá comparamos los tres biomarcadores que se usan en CAM-MAMA. Esta es la infiltración de linfocitos, y se ven que la última columna, ER negativos, HER2 negativos, tienen una mayor infiltración que el resto de tumores. En la expresión de PDL1, cuando comparamos tipo negativos con los no tipo negativos, vemos que también son los que mayor expresión de PDL1 tienen. Y el número de mutaciones, digamos el TMB, también los basal-like, que son los tipos negativos, son los que mayor proporción de mutaciones acumulan, por lo cual son los mejores target para inmunoterapia. De hecho, atezolizumab, que es el que se usa en mama, tiene una respuesta muy buena para estos. Los contras son que solo el 42% de los tipos negativos tienen PDL1, que bueno, es casi la mitad, no es tan malo, pero queda un 60% fuera de este tipo de terapia. Y segundo, de alto costo, que si bien no es un tema que hablaremos, es importante. El segundo, los tumores basales, que dijimos que tienen, dentro del tipo negativo, los basales, tienen mutación para la maquinaria de reparación del ADN. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarles un poco de reparación del ADN. Ustedes saben que hay diferentes tipos de mutaciones que cada una activa diferentes mecanismos de reparación. ¿Sí? Para los mismatch, los daños puntuales, digamos, cambios de bases, está el sistema MMR, no voy a entrar en detalles. Para los daños de simple cadena, las rupturas de simple cadena, está el sistema de PARP1-2. Y para los daños de doble cadena, los que se reparan con combinación homóloga, está el sistema ATM-BRCA1. ¿En qué se basa esta terapia, digamos, de inhibidores de PARP, inhibidores, digamos, de target del DNA, de reparación del DNA? Bueno, esta es la idea para que les entre fácil. En una célula normal tenemos los dos sistemas de reparación de rotura, digamos, de una hebra o de las doble hebra, que es la de BRCA. En el caso de que una de las dos esté fallando, como las mutaciones de BRCA, los cánceres hereditarios, normalmente fallando, el sistema de PARP1 puede compensar parcialmente, pero suficiente, la falencia del sistema de recombinación homóloga. En el caso opuesto también es menos común, cuando uno en una célula normal inhibe el sistema PARP1, BRCA puede parcialmente compensar estas roturas y mantener viva la célula, digamos, mantener estable la célula, pero lo que se basa este tipo de terapia, que se llama de letalidad sintética, es el nombre que se le da, es que en células que ya tienen mutado el sistema de recombinación homóloga de BRCA1, si uno inhibe con inhibidores químicos el sistema de PARP1, no hay sistema de reparación de rotura del ADN. Por lo cual, esto lleva indefectiblemente a una acumulación de daño al DNA, rotura, separación de cromátides, digamos, y de cromosomas, y que termina dando en la muerte celular, que tiene muy buena respuesta, digamos. Esto se llama el mecanismo de muerte por letalidad sintética. Es novedoso y es muy bueno. Por lo menos el pensamiento sobre qué pacientes darle, ¿sí? Este es el ejemplo, digamos, como olaparib es uno de los más utilizados, tiene una buena respuesta. Esto es overall survival, digamos, sobrevida global, mucho mejor que, digamos, que tratamiento solo de quimioterapia. Las contras de esta terapia son que, bueno, bajos porcentajes tienen mutaciones en BRCA mutado, no todos los basales lo tienen. Está más asociado el BRCA a mutaciones, digamos, de cáncer hereditario. Puede generar resistencia en pacientes que ya han tenido tratamiento con carboplatino. Carboplatino es una droga que induce daño al DNA y que involucra la reparación de PARP1. Cuando estos pacientes ya pasaron por esta terapia, son muy malos respondedores a los inhibidores de PARP1, ¿no? Con lógica. Y nuevamente, todos los terapias target tienen un alto costo. Muy bien. Pasamos a cáncer de colon. Espero no estar yendo muy rápido. En cáncer de colon, el sistema es bastante, digamos, más sencillo porque
está muy estudiado cómo es la evolución normal de una célula desde un tejido normal, digamos, desde el epitelio normal del colon a generar carcinogénesis y progresión tumoral. Bueno, esto es lo que les decía, que van acumulando mutaciones sucesivas, digamos, que están muy bien estudiadas, como para pasar, digamos, de un epitelio normal a un early adenoma, late adenoma, carcinoma, que ya es el tumor per se ya invasivo, y la generación de metástasis. Es la combinación de estas vías, no son importantes, de APC, de receptor de GFR, el TGF-beta, obviamente es muy importante en cáncer de colon, y como no, la pérdida del tumor supresor P53, que está bueno, en el 80% de los tumores, ¿sí? Pero esta secuencia es anormal. Dentro de todo, lo bueno es que, como está tan conocido y tan establecido, la terapia idónea para el cáncer de colon es siempre inhibidores de la vía de EGFR, ¿sí? En este caso, como suele ocurrir por una amplificación génica del receptor, lo que se suele dar es lo que funciona normalmente, se usa en la clínica cotidianamente, es inhibidor cetuximab, muy similar su modo de acción a trastuzumab, que era el HER2, en este caso es HER1, el GFR es HER1, se utiliza cetuximab. Bueno, panitumumab es otro de los, pero cetuximab es el principal y más utilizado. Esta es la terapia idónea, digamos, o normal para este tratamiento. Como siempre, tenemos un problema que es las mutaciones por arriba o abajo del receptor. En un, creo, 40% de los tumores de cáncer de colon tenemos mutación en KRAS, por lo cual hace resistente al tratamiento anti-EGFR. ¿sí? Y como KRAS es uno de los pocos oncogenes driver, digamos, tan importantes que no tiene ninguna terapia target aprobada, no hay otra mutación driver, no hay otra terapia, digamos, que se pueda aplicar. Por lo cual se suelen utilizar antiangiogénicos. Ahora lo vemos a continuación. Este es, digamos, el perfil mutacional normal del cáncer de colon. No es tan amplio como van a ver el que es el pulmón o como otros tumores que son muy mutados. Si los biomarcadores que se suelen utilizar normalmente, digamos, son KRAS y NRAS y BRAF, digamos, estos dos para ver, digamos, resistencia o no a cetuximab, digamos, si estos casos son wild type, el tratamiento idóneo es los anti-GFR, cetuximab. Si tenemos mutación de alguna de ellas, ya no se puede dar directamente, se olvida, digamos, de cetuximab y se trata con antiangiogénico. Este es el caso típico de que una terapia target con un biomarcador específico y se da un antiangiogénico y que tiene bastante buena respuesta. ¿sí? En el caso de mutaciones de BRAF, que también genera resistencia a los anti-GFR, sí que tenemos mutaciones, no sé si se acuerdan, el inicio que vimos, el caso de melanoma, se usa vemurafenib como un tratamiento para estos tumores y también responden bastante bien. Los otros dos marcadores son HER2 positivos, que un 5% de los tumores tienen sobreexpresión del HER2 en vez de GFR1, por lo cual el tratamiento es trastuzumab con lapatinib, el anticuerpo con el inhibidor. Y en el caso de presentar inestabilidad de microsatélite, que es donde principalmente se chequea inestabilidad de microsatélite, se utiliza inmunoterapia. ¿no? Tiene muy buena respuesta a inmunoterapia, como se ve acá. En este caso es con pembrolizumab. Dado bueno, que el uso de la transcriptómica para clasificar también permite ponerle más nombre y apellido a estos tumores y identificarlos, clasificarlos diferentes, en cáncer de colon también se realizó a través de la expresión génica de estos tumores y se los clasifica en cuatro ramas, digamos, en cuatro partes. Tenemos el clase MSI inmune, digamos, la clase inmune, los cuales tienen una alta infiltración inmune y mutaciones en BRAF, por lo cual al tener alta infiltración inmune son buenos respondedores a la inmunoterapia. La vía canónica, la 2 de la vía canónica, que sería la que sigue epitelialmente la vía clásica, digamos, los cuales son respondedores, digamos, no tienen mutaciones ni en KRAS ni en BRAF y son respondedores a IGF receptor, digamos, los epiteliales clásicos.
Una tercera línea metabólica que se caracteriza por tener una desregulación metabólica importante y mutación en Carras, por lo cual no responden a cetuximab ni a anti-IGFR, por lo cual son más bien de terapia antiangiogénica. Y un cuarto tipo, mesenquimal, que también son de la línea epitelial con la vía canónica, pero que, a diferencia de ellos, tienen una alta infiltración de fibroelástica y una alta activación de TGF-beta, lo cual lo hace de muy mala respuesta. De hecho, si ven el overall survival de las cuatro clasificaciones, el mesenquimal es el que peor respuesta tiene. Este es el porcentaje en el cual están. Y si uno clasifica, digamos, los dos tipos epiteliales, que son EGFR wild type, pueden ver que claramente los clase 2 responden bastante bien a EGFR, y los mesenquimales, siendo que también tienen EGFR wild type, perdón, KRAS wild type, responden muy mal. Todo esto es debido más a la interacción con el estroma y su respuesta contra el estroma. En cáncer de colon también es importante, supongo que lo deben saber, que el colon izquierdo y el colon derecho son diferentes, vienen embriológicamente de zonas diferentes, y por ende tienen características diferentes en sí, y en las mutaciones que quieren los tumores también. El tumor izquierdo y el tumor derecho tienen diferentes proporciones en las mutaciones de KRAS, BRAF, así como en la inestabilidad microsatélite que presenta cada uno. De hecho, si lo vemos en la clasificación transcriptómica, vemos que los tumores izquierdos son mayoritariamente de la vía canónica, por lo cual es la terapia idónea para los tumores de izquierdo son con anti-IGFR, mientras que los tumores derechos, digamos del lado derecho, del colon derecho, tienen baja proporción de los canónicos y tienen una mayor proporción de respuesta de la SM1, digamos, de respuesta inmune. Por lo cual, también son tanto para los antiangiogénicos, al no tener respuesta para anti-GFR, y anti-PDL1 si expresan estos receptores. De acá les quiero aprovechar para introducirles otro concepto importante, que es el de selección clonal dentro de resistencia, ¿no? Como todo terapia, digamos, la terapia target o la terapia genera resistencia, ¿sí? Pero esto no lo hace, digamos, no solo lo hace de manera, digamos, generación de nuevos tumores, sino que también se produce por una selección clonal, ¿sí? Este es el caso típico que ocurre con una terapia anti-GFR, por eso lo quería introducir acá. Un tumor normal, digamos, un tumor de colon, como supongamos, normal, está formado mayoritariamente por un tipo tumoral, en este caso, KRAS wild type, por lo cual es sensible a cetuximab, ¿no? Al tratamiento uno casi elimina completamente a esa sublínea, digamos, al tumor sensible, pero nos queda una pequeña proporción de todos los clones que tienen diferentes tipos de resistencia a este tumor. Lo que sucede después es que la progresión de este tumor, las células que progresan, el tumor que obtenemos, es un tumor resistente a cetuximab, ya que podemos tener clones con KRAS mutado, BRAF mutado, con sobreexpresión de HER2, con sobreexpresión de MET, digamos, diferentes clones, de los cuales uno puede haber ido a hacer metástasis de cerebro, otro metástasis de hueso, digamos. Así funciona la selección clonal, digamos, que uno termina seleccionando los sobrevivientes los más aptos para ello. Y esto es, bueno, en el caso específicamente de GFR, que inicialmente hay una proporción alta, digamos, un 30-40% que son wild type y que responden a la terapia EGFR, pero cuando adquieren resistencia, digamos, para recidiva, estos 40% que era sensible a EGFR, la pierde y adquieren un montón de las otras mutaciones, que son estas que están acá abajo. Así se basa la selección clonal de resistencia. Y esto también es bueno mencionarles que todo este seguimiento de mutaciones se pueden hacer a través de biopsia líquida. Esto se los explicó Emanuel muy claramente en su clase. Y les voy a dar un ejemplo clásico, digamos, que esto la verdad que a mí me sorprende y es el futuro de la terapia, del seguimiento, digamos, de un tumor y de un tratamiento por biopsia líquida, ¿no? Acá tenemos un tumor en el cual, digamos, una paciente que el cual se lo sigue rutinariamente por biopsia líquida de 4 mutaciones.
APC y TP53, que son las propias del tumor, las que hicieron desarrollar el tumor, por lo cual van a estar en todas las células, y dos mutaciones típicas de resistencia, de KRAS y de BRAF. ¿Sí? Vemos que inicialmente el tratamiento de anti-EGFR, este tumor es muy sensible, de hecho cae casi al 0%, pero después de los 6 meses empieza otra vez a crecer, empezamos a tener una recidiva de este tumor. Y vemos que en este punto empieza a aparecer un alelo, digamos, una mutación del alelo KRAS. O sea que el driver en este tipo de mutación ahora pasa a ser el KRAS positivo. Como no tenemos terapia, se decidió un primer cambio de tratamiento contra anti-VEGF, ¿no? Ante un antiangiogénico. Vemos que es sensible, de hecho el clon que era KRAS desaparece casi completamente, ¿no? Y el pequeño tumor que tiene se mantiene un mínimo tumor, que cuando se vuelve a hacer un rechallenge, digamos, una recarga del tratamiento anti-GFR, el tumor vuelve a aparecer, pero el tumor, la mutación KRAS ya no es la comandante, sino que aparece una nueva mutación, una mutación BRAF. ¿Sí? Así como van apareciendo diferentes clones. En este caso, se podría dar un bemurafenib, digamos, un inhibidor de BRAF 600G, como el que vimos en melanoma. ¿Bien? Esto es lo futuro. A mí me encantó, me pareció un buen caso para que lo muestren, y hay un seminario, de hecho, que es de este tema. Y espero que lo puedan explicar bien, que lo entiendan y que lo puedan explicar bien. Bien, y ahora pasamos al cáncer de pulmón. A lo último, el cáncer de pulmón es por lejos el más beneficiado con la terapia target, digamos, con la medicina personalizada. Si ven, en los últimos 5 años se han aprobado un montón de drogas target, de terapias target para cáncer de pulmón, incluyendo inmunoterapia, ¿no? Pero bueno, es por lejos el más beneficiado, digamos, el donde más ha habido avances y más presupuesto se ha dedicado a ello. Y la verdad que ha tenido sus buenas respuestas, ya que tanto la sobrevida global como la progresión libre de enfermedad también ha aumentado significativamente, ¿no? Entonces, sí que vale la pena, digamos, la inversión en este tipo de investigación. Los drivers congénicos en cáncer de pulmón, estamos hablando, digamos, de los non-small cell, digamos, los que son no de células pequeñas. Los de células pequeñas no los vamos a tratar porque tienen una perspectiva muy mala, una progresión muy mala y casi no tienen terapia driver. Hablaremos específicamente del 85% que son los non-small cell, digamos, los que no de células pequeñas, digamos. Las mutaciones típicas son, bueno, son estas, como ven, es bastante más complicado que en colon, que en mama, donde mayoritariamente suele ser KRAS, que nuevamente es el único oncogen driver, digamos, que no tiene una terapia específica, digamos, o terapia target, por lo cual no nos sirve esa terapia. Un 14%, bueno, es GFR, y después la otra se suele, digamos, distribuir más parejamente. Lo que sí en la metástasis, esto cambia mucho, sobre todo se amplía el receptor, las mutaciones en el receptor estrógeno, porque gran parte de las terapias están apuntadas a este receptor, por lo cual es lógico que se aumenten las mutaciones en este receptor. Estas son las terapias blancos, dependiendo de los drivers oncogénicos que hay en cáncer de pulmón, donde me centraré principalmente en el EGFR, que es el que mayor mutaciones inicialmente adquiere. El EGFR, bueno, como vemos, en metástasis es el 30% de las mutaciones, y hay 3 tipos de inhibidores químicos contra este receptor. En el caso de cáncer de pulmón, a diferencia del cáncer de colon, EGFR está mutado, o sea, las mutaciones driver son mutaciones puntuales y no amplificaciones, por lo cual las terapias están apuntadas más a inhibidores químicos de la actividad quinasa y no a anticuerpos monoclonales contra la zona extracelular del receptor. Bien, hay 3 tipos de terapias de primera, segunda y tercera generación que van adquiriendo diferentes, dependiendo la mutación que adquiera el tumor, ¿sí? Inicialmente se suelen dar los de primera y segunda generación, que son respondedores, los que tienen mutaciones principalmente en el exón 19 y exón 18, y a la resistencia de esta primera generación, ahora voy a hablar un poquito de eso, se suele dar el de tercera generación osimertinib.
estos inhibidores suelen tener una alta respuesta, casi del 65 al 80%, con una sobrevida libre de progresión bastante grande, que año y medio, bastante bien, pero diría casi siempre, para no decir siempre, presentan resistencia, digamos, en esta vida. Y eso hablaremos un poquito. O sea, inicialmente tenemos un tumor que es una lesión en el exón 19, que es lo más típico, por lo cual son sensibles a los receptores de primera y segunda generación. Pero después de un año, esto se hace resistente. ¿Cuáles son las resistencias más típicas? ¿Por qué ocurren estas resistencias? Que es más o menos lo que hablamos en la primera clase, digamos. Este es un ejemplo típico de ello. El 47%, casi el 50%, se ocurren por nuevas mutaciones en el receptor que lo van a hacer insensible a, digamos, a los inhibidores de primera y segunda generación. Es la mutación T790M. Esto ocurre en el casi 50% de los casos. O sea que este inhibidor de primera y segunda generación deja de tener, digamos, acceso al EGFR, digamos, para poder inhibirlo. ¿Sí? Bueno, los más nombres son afatinib, gefitinib o erlotinib. No importa demasiado. Otras causas de resistencia a estos receptores de primera y segunda generación son la amplificación de HER2, como les dije, un autorreceptor que puede activar la vía paralelo, amplificación de MET, un 4%, y la tercera causa, digamos, también está reflejada acá, con un 3%, mutaciones en PI3 quinasa, que activen la vía por debajo, o de vías paralelas, como son RAF y RAS. ¿Bien? Digamos, lo tiene todo, las mutaciones, ¿bien? Pero la principal y la mayoritaria, la que suele ocurrir, es la T700M. ¿Bien? Bueno, se le cambia el tratamiento, se le empieza a dar osimertinib, que es el tratamiento de tercera generación anti-GFR, un inhibidor químico. En este caso también es un poco más variado, pero también suele ocurrir con un 7% una segunda mutación en el receptor, perdón, una tercera mutación ya la C797X, la cual le hace, hace imposible el acceso del inhibidor de tercera generación, digamos. Va a ser resistente a osimertinib, esta mutación. O nuevamente, amplificación de HER2, amplificación de MET, miren cómo aumenta un 15% ahora, o sea que es el principal resistente a osimertinib. Y nuevamente, digamos, mutaciones de PI3 quinasa en 7% y las típicas BRAF y RAS. Bueno, como ven, lo tiene todo, digamos. Otros mecanismos que incluyen, digamos, todo resistencia a osimertinib. Bien. Bien, pasemos a otra mutación driver. En este caso es BRAF, que ocurre en el 2%, que es la misma mutación, el hotspot de BRAF es el B600G, y si se puede seguir dando, en este caso se da la segunda terapia que vimos, que es Drabafenib y Trametinib como inhibidor de MEK, y funciona bastante bien. En el caso de ROS y ALK, estos dos drivers también son receptores tirosina quinasa, pero a diferencia de otras mutaciones, estos ocurren por traslocación. Los pongo juntos porque ALK y ROS comparten los mismos compañeros de traslocación. Si se acuerdan que lo mencioné anteriormente, estas activaciones por traslocación ocurren cuando la parte intracelular del receptor, en este caso de ALK o de ROS, se fusiona con otro receptor, cualquiera sea el receptor, otro tipo de molécula, y genera una proteína de fusión que es constitutivamente activa, por lo cual va a activar las vías típicas de supervivencia por arriba abajo. Ambos quinasas, digamos, mutaciones tienen las mismas terapias, por ser los mismos compañeros de dimerización, de primera, segunda y tercera generación, porque ocurre lo mismo con las resistencias, ¿sí? No es importante los nombres, no se preocupen. Pero quería mencionarlos por lo que era una traslocación. En el caso del oncogen RET, también ocurre por traslocación, está menos estudiado y solamente tiene un solo tipo de inhibidor activado. Los que están en crisis, perdón, no lo mencioné, son que están todavía, tratamientos que están todavía en ensayos clínicos tempranos, o un poco más avanzados, pero que no están aprobados, digamos, para dar todavía como tratamiento normal. Bien, y ahora sí quiero hablar un poquito de los de MET, el que dije, ¿se acuerdan que el que en resistencia adquiría 15%?
Bueno, si bien solamente tiene 2 terapias aprobadas, tiene un montón, digamos, en vía de aprobación. El oncogen MET en sí se puede activar, digamos, por 4 vías, que en pulmón las más importantes son por amplificación, ¿se acuerdan? Tanto como los HER2, por ejemplo, como el receptor HER2, un aumento del número de copias que va a repercutir en la cantidad de receptores que van a estar expresados en la célula, que lo va a llevar a una activación de la vía por debajo, digamos, la vía de supervivencia. Pero el que me quería mencionar, digamos, es una activación, digamos, más extraña, el que involucra una splicing alternativo. No voy a entrar mucho en detalles, pero ustedes se acuerdan que cuando un gen se va a transcribir, se produce primero un pre-mRNA que está formado por exones y por intrones, esto lo deben haber visto en biología celular, está formado por exones e intrones, los cuales después del procesamiento se genera un mRNA maduro, en donde se pierden los intrones y se funcionan los exones, ¿no? Eso es lo normal. Lo que ocurre en este caso es que hay ciertas mutaciones que producen que haya un tipo de fusión, de splicing se llama, de este mRNA temprano, en donde se pierde un exón, el exón 14. Y se produce entonces una proteína MET que carece del exón 14. Entonces tenemos el exón 13 con la continuación del exón 15. El tema es que el exón 14 codifica para una zona del receptor intercelular que es el que marca para una señal de ubiquitinación y degradación. Eso no es importante. Es lo que marca que el receptor se degrade. Sin esta marca, lo que ocurre es que el receptor MEC queda constitutivamente en la membrana, no es degradado, por lo cual se acumula en la membrana y produce una activación nuevamente de las vías de proliferación. Bueno, se los quería mencionar porque también es una vía diferente, digamos. No es tan importante a nivel de tratamiento, sino más bien de cómo ocurre la mutación. Acá también tenemos tanto inhibidores de distribución equinasa como anticuerpos monoclonales, digamos, aunque pocos están realmente aprobados. Y por último quería mencionarles, digamos, la mutación, digamos, yo creo que por excelencia y que más dolores de cabeza les da a todo el mundo, es la mutación de KRAS. Como les dijimos, KRAS es uno de los pocos oncogenes que no tiene ningún tipo de terapia y es uno de los más comunes. Y en cáncer de pulmón, la mutación de KRAS depende mucho del estado, si fue fumador, es fumador o fue fumador, o si nunca fumó, ¿no? En el caso de fumadores, la mutación más típica es la G12C, mientras que en no fumadores es la G12D. Para la mutación específica G12C, hay muchos ensayos clínicos que están en marcha y que están teniendo, en principio, buena respuesta. Son los que están acá en azul, y que están, digamos, ya en fase clínica terminada o casi fase final. Solo para mencionarles, el RAS es una GTPasa que actúa que cicla entre un estado GDP inactivo y GTP activo. Como está en estado activo es cuando produce la activación de las proteínas por debajo de ellas. Y los inhibidores que están desarrollándose, que se están testeando, actúan sobre la forma activa, probablemente compitiendo con la unión del ATP, digamos, para su función quinasa. Esperemos tener buenas noticias con esto porque es una de las mutaciones más comunes en muchos de los cánceres. En este caso, cáncer de colon y cáncer de pulmón lo hemos visto que es una de las principales y primeras. Bueno, inmunoterapia en cáncer de pulmón es la gran estrella de la inmunoterapia, responde muy bien a la inmunoterapia, bueno, en parte porque hay buenos biomarcadores que responden, digamos, que pueden indicar tratamiento de inmunoterapia de una manera muy precisa. En este caso también es con pembrolizumab, vemos como la respuesta es casi del 50%, 40%, en casi 4 años, digamos, una respuesta muy buena. Y bueno, los biomarcadores, si bien son los mismos, en este caso se usan PDL1, el TMB, la mutación, digamos, de TMB, vamos a ver cómo responde mejor, y se utiliza mucho también cómo es que tanto es la infiltración inmune que tiene el tumor. Digamos, a mayor infiltración inmune, mayor probabilidad de respuesta inmunoterapia. Lo que quería comentar en este caso, que es más, ocurre en mayor frecuencia que en otros tumores, es que la adición, digamos, la adición de más de un biomarcador para inmunoterapia tiene una mucha mejor respuesta. Se lo muestro en el gráfico más fácil de explicar. ¿Qué quiero decir? En el caso de pacientes que solo tienen
alto TMB, pero PDL1 bajo, tengo una respuesta, bueno, mejor. En los casos de pacientes que tienen solamente PDL alto, casi no hay mucha respuesta. Los que tienen los dos bajos, obviamente es el que peor respuesta tiene. Pero los pacientes que tienen alto TMB y PDL1 alto tienen una respuesta altísima, casi del 70%, digamos. O sea que son acumulativos la presencia de biomarcadores. Y en cáncer de pulmón esto ocurre bastante. Por último, en inmunoterapia también son importantes las conmutaciones, tanto para bien como para mal. Estas conmutaciones pueden definir si esta inmunoterapia va a ir mejor o peor, digamos, no por tanto por el detalle, sino que puede uno predecir si va a haber mejor o peor respuesta. En el caso de las mutaciones de EGFR, se ha visto que se asocian con una peor respuesta en inmunoterapia, y eso en parte, bueno, y por otro lado, mutaciones en P53 y en KRAS se asocian con una mayor carga mutacional y con una mejor respuesta, lo cual en parte ha como dicotomizado, digamos, los pacientes, ¿no? Si tenés mutación de GFR y puedes ser tratado con inhibidores de GFR y vas a tener una posibilidad alta de respuesta, en cambio si tenés mutación de KRAS, que ya no puedes dar esa mutación, lo bueno es que tenés altas chances de tener una buena respuesta con inmunoterapia, por lo cual, dentro de lo malo, digamos, se ha como dicotomizado la terapia que se puede dar. Bien. Y por último, bueno, acá terminamos con cáncer de pulmón también, y por último les quería mencionar en 2 minutos, digamos, lo que es una plataforma de medicina personalizada experimental, que esto se suele utilizar ya cuando, obviamente en Europa, en Estados Unidos algo, pero sobre todo en Europa, hay varias plataformas de este tipo. Yo estuve colaborando con una en Barcelona, y esto se utiliza sobre todo cuando ya no hay un marcador target o una terapia para elegir, digamos, si hay opciones, pero no hay ningún marcador que me indique cuál puede ser mejor que otra, ¿no? Y por lo general ocurre después de que se acabaron las opciones más obvias. ¿De qué se basa la medicina personalizada? ¿Cuál es el objetivo? Es evaluar individualmente y en tiempo real la efectividad de diferentes tratamientos eh, para un tipo de tumor, para un cáncer, para dar soportes a médicos y pacientes. Se los explico acá en el dibujo y después les voy a mostrar un ejemplo. ¿Sí? En el caso de una paciente, en este caso cáncer de mama, este tumor en la cirugía se extrae y se corta, ¿no? Se desciende y se implanta en tumores, digamos, inmunodeprimidos para que no lo rechacen, y se amplifica estos tumores, digamos, para tener una gran cantidad de ratones con este tumor. Después los ratones se separan en grupos y son tratados con diferentes esquemas de quimioterapia o terapia target o lo que uno busca, obviamente en diálogo directo con una asociación de tumor board, digamos, o con el oncólogo. Y bueno, se observa la respuesta a estos tratamientos en los diferentes tratamientos, y generalmente después se le pasa un informe de cómo resultó este tratamiento al oncólogo, dependiendo de cómo fue. Y la paciente, si presenta recidiva o cuando después de la cirugía se hace la adyuvancia, se puede informar de qué tratamiento es aconsejable según la respuesta a la quimioterapia tratada. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo rapidito, sé que estamos todos cansados, pero me parece que es, bueno, a mí por lo menos me interesa mucho. Esto es un ejemplo, un sarcoma, un paciente con un sarcoma sinovial que tiene metástasis pulmonares y que ha progresado ya varios tratamientos, ¿no? Se le hace un esquema de panel, digamos, similar, digamos, a un Foundation One, en donde solo se encuentra como importante la mutación de KIT, que no tiene tratamiento, y la mutación de TP53, como sabemos, está casi siempre presente, y tampoco tiene tratamiento. Si bien da mal pronóstico, no tiene tratamiento. Por lo cual acá este paciente se hizo la cirugía, el sarcoma se implantó, digamos, en los diferentes tumores, se amplificó, se separaron en grupos y se trataron con diferentes esquemas de quimioterapia, ¿no? Y al resultado, digamos, al final se expresa y se busca este resultado a ver qué es lo que se ve, ¿no? El de abajo, primero veremos el de abajo, que son los tumores, digamos, in vivo, cómo crecen diferencialmente los ratones con los diferentes tratamientos. Vemos el control que tiene el tumor muy grande y los diferentes tratamientos mayores, menores, dependiendo cómo está.
el tumor ex vivo, después se saca el tumor y se mide, se pesa y se mide, y se compara para ver cuál fue el mejor, evidentemente. Acá tenemos que el control es muy grande, y claramente eribulina ha sido el que mejor respuesta ha dado. Y acá es un gráfico sobre el peso de estos tumores, digamos, y se ve claramente que la eribulina es el de mejor respuesta. Entonces, a este paciente, se hace un informe sobre este tratamiento, ¿no? Con cómo respondió cada tratamiento, si respondió bien a la metástasis, al tumor primario, y se genera un reporte para el oncólogo que se sugiere, en este caso, el tratamiento con eribulina, ¿no? Porque mejor respuesta al tratamiento. Bueno, como ven, esto no se hace con todos los pacientes, son solamente los pacientes que tienen, digamos, que han fallado varias quimioterapias, que tienen tiempo, porque esto demora algo de tiempo, pero como ven, es una forma de estudiar la respuesta al tumor, digamos, de una manera in vivo, de una manera, digamos, práctica, experimental, obvia. Bueno, hasta acá llegamos. Espero no haberlos mareado mucho. Les pido que lean y que intenten analizar un poco la discusión dirigida del martes. Si bien la vamos a hacer juntos, no se vuelvan locos, pero sí me gustaría que por lo menos, bueno, hayan visto bien los teóricos, tengan dudas, me las pregunten, y que lean la discusión dirigida para que por lo menos vayan con una idea y qué puede ser en cada caso. Le he puesto varios casos clínicos para que lo vean más a la práctica, digamos, y que no sea solamente vías de señalización. ¿Bien? Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos el martes, muchachos. Adiós.